en ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Abecedario del Bienestar. Es un tema siempre presente que preocupa a muchísimas personas de manera puntual en una etapa de su vida o a lo largo de toda su existencia. Y al inicio del año, tras los excesos de las fiestas o vinculado a los nuevos propósitos, registra otro pico de interés: adelgazar, cuidar el peso, ponerse en forma. Un dato útil: el 85% de las personas que pierden peso con una dieta lo recuperan después. Si te ves reflejado o reflejada en esto, si atacas la nevera, si comer te consuela, si no puedes frenar el aumento de peso, si necesitas imperiosamente azúcar o determinada comida, escucha este episodio con atención, porque hablaremos de todo esto con la doctora Marian García, a quien todos conocemos como Boticaria García. Vamos a hacer un pequeño resumen de su gran currículum. Marian es doctora en farmacia y graduada en nutrición humana y dietética, y en óptica, y en optometría. Empezó a ejercer en una farmacia rural en Cuenca y comenzó a divulgar sobre salud tanto en internet como en las redes sociales, sabiendo que la única manera de luchar contra el doctor Google era unirse a él. Así que abrió un blog, lo petó en las redes sociales, y de ahí a los platos de televisión y a escribir libros de cabecera, como este último, Tu cerebro tiene hambre, del que vamos a hablar, esperamos que largo y tendido, y además es que ella no deja de divulgar, colabora con medios de comunicación, tele, prensa, internet, radio, más de 12 años divulgando, ha recibido todo tipo de reconocimientos y premios, y más de 500.000 de personas siguen a diario sus consejos a través de las redes sociales. Bienvenida, Mariana, al podcast. Muchísimas gracias y mil gracias por esa introducción tan generosa. Bueno, es así, tal cual, hemos intentado resumir. Contábamos antes de grabar esto que ya estuviste con nosotras en la primera temporada, fue una de las primeras que confió en este espacio. Reincidente, y nosotras encantadas de tenerte con este nuevo libro, porque nos has enganchado desde el principio. Ya cuando leímos esto de que se le echa, que lo de engordar tiene que ver con la falta de voluntad, dijimos, a ver este enfoque que plantea Boticaria, ¿cómo es esto de la falta de voluntad y cuáles son los verdaderos responsables de que engordes y no puedas controlar el peso? Realmente acusar a las personas de tener obesidad por la fuerza de voluntad es como pedirle a David que venza a Goliat. Le puede vencer un día, pero no es lo habitual, ¿no? Yo en el libro cuento que es como cuando el Alcoyano ganó al Real Madrid, que bueno, pues estuvo fenomenal y qué alegría y qué euforia, pues un día ganó, pero en el día a día es muy difícil que el Alcoyano vaya a ganar al Real Madrid, porque el Real Madrid tiene recursos que no tiene el Alcoyano. Esto es lo mismo que ocurre con el sobrepeso y la obesidad. Una persona que tiene obesidad tiene una disfunción metabólica. ¿Esto qué significa? Pues que sus adipocitos, que son las células grasas, están escacharrados, están tristes, les hacemos bullying a los adipocitos. ¿Por qué? Porque les estamos dando un exceso de energía. Y el exceso de energía se traduce en un exceso de grasa. El adipocito es una célula que es el patito feo del cuerpo humano. Todo el mundo quiere hablar de las neuronas, que son las células listas, o el miocito, que es el músculo, ¿no? La célula cachas. Pero el adipocito, la de la grasa, ¿quién quiere ese? Bueno, pues hay que cambiar. Y el enfoque del libro es que veamos, un poco como, vamos a pensar en Érase una vez la vida, y ese adipocito, en vez de verlo como una célula fea, horrible, tenemos que verla como un centro logístico. El adipocito realmente, además de para almacenar grasa, que es su función principal, envía señales. Es un centro logístico donde se mandan mensajes, como desde Amazon mandan mensajes, ¿no? Y esos mensajes llegan al cerebro. Las personas que tienen obesidad tienen ese centro logístico escacharrado. Esos mensajes que te llegan al cerebro de ahora tengo hambre y ahora estoy saciado, ¿no? La grelina, que es la hormona, lo llamo las primas hormonas, ¿no? Son como mensajeras de Amazon. Entonces llega la grelina que sale del estómago y te dice, oye, que son las 2 de la tarde, come. O la leptina, que sale del adipocito y dice, oye, que ya llevas 20 minutos comiendo, Boti, ya ve frenando un poco, ¿no? Que ya van estando los depósitos llenos. Bueno, pues las personas con obesidad, este adipocito está escacharrado y los mensajes llegan mal. Es como cuando el paquete no te llega o te llega 2 veces porque te mandan el de otro. Aquí pasa lo mismo, que tenemos en el cerebro una señal de tengo hambre cuando no toca, o no te llega la señal de estar saciado. Muchas veces hemos estado con personas que tienen obesidad y empiezan a comer, y comen, y comen, y cuando han acabado con su plato miran al tuyo, a ver si pueden enganchar algo del tuyo, y luego el postre, se comen tu postre y el otro, y dices, madre mía, vaya gocho, vaya hambrón, este tío es... No, realmente es que su cerebro tiene hambre. Entonces tenemos que cambiar el punto de vista, ¿no? Y cambiar, porque esto genera mucho estigma en las personas. Pero si no sabemos lo que le pasa al pobre adipocito,
pues claro, lo que pensamos es que es un gocho. Por eso yo siempre me gusta ver este libro como un libro de autoconocimiento de nuestras tripas, ¿no? Ahora que se lleva el autoconocimiento de las emociones, para gestionar las emociones vamos a tener autoconocimiento de nuestro cerebro, pues vamos a tener autoconocimiento de nuestras tripas para gestionar nuestra grasa. No podemos gestionar nuestra grasa si no sabemos cómo funciona por dentro. Has hablado de conceptos, bueno, fíjate, lo explicas, siempre lo hemos hablado, muy divulgativo, muy didáctico, entendemos cosas, pero son complejos. Neuronas, adipocitos, leptina. Aquí te faltaban los miocitos, ¿no? Sí. Que yo creo que en algún momento entrarán ahí en juego. Pero bueno, sí que me gustaría que nos hablases un poco de de los superpoderes de los miocitos, porque así Sí. como el patito feo parece ser el adipocito, con quien nos tenemos que aliar es con los miocitos, ¿no? Sí, el miocito, yo lo describo en el libro como el yerno perfecto, ¿no? Es como ese novio guapo que te equilibra, que te da lo que necesitas, es fantástico. ¿Qué pasa? Que no es tonto. Y entonces lo que quieres es que, claro, un poco de correspondencia, que tú le des cariño y a ser posible que se lo des todos los días, ¿no? Bueno, que un día estás de viaje, vale, pero a ser posible todos los días, ¿no? Tenemos que entrenar al miocito y hacer esos ejercicios de fuerza que no hacemos. ¿Qué ocurre? Que el miocito, si al adipocito le hacemos bullying, al miocito le hacemos ghosting. No queremos saber de él. Es como ese novio, tu madre quiere ese novio para ti, pero tú le haces ghosting porque tú no quieres todos los días ahí estar pendiente, llamarle, salir a pasear. Tú lo que quieres es Tinder y el rollo de una noche y cada día alegría, es decir, tú quieres zamparte ahí una pizza, una hamburguesa, unos bollos que te den cariño aquí y ahora y no estar construyendo una relación que, bueno, ya veremos si esto va a buen puerto o no. Me está gustando, pero no tanto como esta noche yo que quiero mi hamburguesita, ¿no? Entonces, ese es el problema. Sabemos muchas cosas del miocito ahora y por eso yo me imagino que en este podcast habéis hablado del eje intestino-cerebro alguna que otra vez. Bueno, pues esto hay que avanzar. No digo que lo dejemos atrás, sino hay que sumar. Y el eje intestino-cerebro ahora es el eje intestino-cerebro-músculo. Y digo ahora porque la ciencia ha demostrado que además del eje intestino-cerebro y esa comunicación por el sistema entérico, el músculo tiene mucho que decir. Porque el miocito, ese novio perfecto, es capaz de generar unos compuestos que se llaman mioquinas. Mio, del músculo, quinas, de movimiento, son las moléculas del movimiento. Estas moléculas se descubrieron hace 20 años, dijeron, ¿esto que está pasando aquí qué es? Y en los últimos años, 4 o 5 años, la investigación está a tope con las mioquinas, porque se ha visto que no solo las mioquinas, sino las exerquinas, que también se generan en esas moléculas de movimiento, en el corazón, en el hígado, en los riñones, en muchos órganos, son la mejor medicina natural que existe. Yo las llamo a las mioquinas y las exerquinas, las he bautizado como superquinas, porque son la polipíldora natural. Y esto, yo que soy anti superalimentos, anti cosas mágicas, realmente las superquinas tienen unos grandes poderes en nuestro organismo. Son capaces de prevenir la enfermedad cardiovascular, son capaces de prevenir la diabetes, son capaces de prevenir distintos tipos de cáncer. Son moléculas antiinflamatorias. ¿No? Esa inflamación que tenemos en el cuerpo, estas moléculas con el ejercicio son capaces de regularlo, ¿no? de calmarlo. Pero no solo eso, y ahora viene lo más chulo de todo, y es que son capaces de frenar el deterioro cognitivo. A las personas mayores se les suele decir que hagan sudokus o que hagan crucigramas, ¿no? Porque eso entrena su mente. Bueno, pues ahora sabemos que tan importante o más que hacer sudokus es hacer ejercicio físico, porque estas superquinas tienen distintas capacidades. Por un lado, la neurogénesis, o sea, generan neuronas. O sea, haciendo ejercicio nos volvemos más listos, por simplificar así un poquito. Esto ocurre. También tenemos evidencia de que hacer ejercicio, estas superquinas son capaces de generar más memoria, generan más conexiones plásticas entre las neuronas, somos capaces de responder más ágilmente. Y luego además tenemos algo así como para que nos guste un poquito las endorfinas, ¿no? Cuando hacemos ejercicio físico, estas superquinas se generan endorfinas que son placenteras. No cuando estamos corriendo, porque a los 10 minutos de correr yo siempre lo quiero dejar. Yo no ha habido día que no haya corrido en mi vida que a los 10 minutos me he dicho, mira, ya. O sea, lo que pasa es que luego, y hay evidencia que a medida que pasa el tiempo, ¿no? Cuando ya llevas 20, 25 minutos, la cosa se anima y dice, venga, ya tiro, uy, qué bien, ya llevo tanto, pues llevo un poquito más, ¿no? Pero al principio nadie, porque cuesta. Igual que mantener una relación de pareja estable cuesta, claro. Y dices, te la tomo por saco, yo te quiero dejar ya, ¿no? ¿Quién nos ha planteado eso alguna vez? Pero no, voy a esforzarme un poquito más, porque igual llegamos a algo interesante.
Eso son las superquinas. Las superquinas sirven para la microbiota, las superquinas sirven para el cerebro, por eso es imprescindible hablar del eje intestino-cerebro-músculo. Esto nos queda claro que para atender a esta relación de larga duración tenemos que hacer ejercicio. Y antes decías, reconcíliate con los semáforos que son estos de los, ¿no? Un poco de estar satisfecho, de tener hambre. ¿Cómo se hace eso? ¿Por dónde empezamos? ¿Está alguien escuchando y dice, sí, bien, lo entiendo, ahora lo entiendo? Tengo ahí algo que me está fallando, que no me está dando las señales correctas. Pero no me lo expliques tanto y dime qué tengo que hacer, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo a Mira, atenderlas? como yo creo que este libro en el fondo lo he escrito para mí, luego, mire, si alguien más lo lee, pues fenomenal, que ya Planeta ha dicho que había que venderlo, pero yo realmente lo que he descubierto escribiendo este libro es que a mí me ha ayudado mucho. Y entonces yo lo primero que pensé es, bueno, ¿por dónde empiezo yo, no? Entonces el libro está estructurado de manera que en cada capítulo en el que hablamos del coco y del cerebro, hablamos de estrategias por dónde empiezo, en la alimentación por dónde empiezo y propongo un plan nutricional. Y en ejercicio físico me he aliado con un doctor en ciencias de la actividad física y el deporte para que diga por dónde empiezo el ejercicio, ¿no? Y hacerlo fácil. Entonces, por el cerebro que me preguntabas, principalmente el hambre emocional, lo primero es preguntarle a tu hambre. O sea, tu hambre te habla. Tú le preguntas y te habla. Yo le pregunto a mi hambre y digo, vamos a ver ahora, ¿qué hora es? Tengo hambre, pero ¿qué hambre tengo? ¿Hace cuánto he comido? Porque si acabo de comer, es imposible fisiológicamente que tenga hambre. Si de repente han pasado 5 o 6 horas y me empiezan a rugir las tripas, si me estoy como mareada, si tengo sensación, es ese hambre, ¿no? Si no es hambre emocional. ¿Es un hambre que me pide lentejas o que me pide unas alcachofas? Porque si yo tengo hambre, soy capaz de comerme un pescado hervido con zanahorias tristes incluso porque tengo hambre, ¿no? Pero si el hambre lo que me está pidiendo es que vaya a la máquina de vending y coja unos ganchitos o algo así, igual es otro tipo de hambre, ¿no? Porque además cuando tú tienes hambre, tampoco te apetece la chocolatina, tú quieres comer, ¿no? Realmente cuando tienes hambre. Y la pregunta del millón para mí es, que es la más dolorosa, es ¿cómo me voy a sentir cuando yo haya satisfecho mi hambre con lo que yo quiero comer? Es decir, cuando yo me coma esta bolsa de ganchitos, ¿cómo me voy a sentir? ¿Contenta o culpable? La culpa es una palabra muy fea, pero la realidad es que yo nunca me he sentido culpable por comerme un plato de lentejas, ni por comerme un plato de judías verdes, jamás en la vida. Sin embargo, a veces... O por hacer ejercicio en lugar de quedarte en el sofá. De hecho, el ejercicio es lo único de lo que no te arrepientes nunca de haber hecho, ¿no? Pero realmente, por haberte comido, decir, ¿para qué me habré comido yo este helado? Que ahora ya me lo he comido y ¿qué? ¿Por qué? Pues porque lo que estamos haciendo es satisfacer la falta de dopamina, o sea, ese estrés, ese cortisol, lo que hace es que te bajen los niveles de dopamina, tú te quieres refugiar en esos alimentos gratificantes, pero esto es como una serpentina, el confeti, tú lo tiras, en ese momento es un efecto wow, pero cuando cae al suelo... Hay que limpiar. Hay que limpiar y necesitas otro. Y es casi como triste, ¿no? El que cae al suelo, el confeti en el suelo es un confeti triste. Triste. El helado que ya te has comido es un helado tristón, que ya dices, ¡buah! ¿Para qué? Entonces... ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues vamos a buscar esa dopamina, ¿no? En otras fuentes de dopamina que sea saludable, ¿no? Que no sea una dopamina, una recompensa asociada a algo negativo. ¿Dónde está la dopamina de la buena? Bueno, pues primero, si yo lo que te puedo decir es que la dopamina de la buena está en el ejercicio físico, pero si tú estás en el trabajo delante del Excel y tú te entra el hambre emocional porque tu jefe te ha pegado una peta, porque no sé qué, y digo, no, ponte a hacer sentadillas que ya verás que bien. Mira, vete a la mierda, con perdón, porque no, esto no va a funcionar. No voy a poder. Esto no va a funcionar. Pero sí que, si te digo, súbete 2 pisos, ¿no? Súbete a la 3ª planta, que ahí es donde está tu amiga Teresa, y habla con ella sobre algo que vais a hacer el fin de semana, o mándale un mensaje en ese momento a tu amiga y dile, oye, al final hemos quedado el sábado, busca el plan, reserva el restaurante donde vas a comer o las entradas del cine. Esa interacción con otras personas, esa llamada telefónica, eso te va a generar una sensación placentera, disuasoria en ese momento de ir a la máquina, ¿no? y coger esos ganchitos. También, si por ejemplo estás en casa, poner música, cantar, tocar un instrumento, hay evidencia científica que realmente genera dopamina. También podemos hablar del aprendizaje. El aprendizaje, esa estimulación, por ejemplo, pues ese enlace que te mandaron el otro día que tienes pendiente, ese artículo de esa revista, o ese hobby que haces tú, pues dedícate 5 o 10 minutos a hacer algo que te apetece, una lectura.
Y algo tan estupendo como si puedes en ese momento salir al aire libre, que te dé el sol, caminar al aire libre, también es una buena. Y por supuesto la meditación está ahí, o la relajación, se ha visto que hay evidencia que también ayuda, ¿no?, a controlar ese hambre emocional. Es decir, son distintas estrategias que no son ese aquí y ahora gratificante, pero tampoco nadie se va a arrepentir de haber llamado a su amiga por teléfono, ni se va a arrepentir de haber escuchado música, ni de darse un paseo al aire libre, ¿no? Entonces yo creo que son cosas súper positivas, que de primeras cuesta, o sea, marketingianamente no suenan tan bien, pero a nivel de salud mental son mucho más poderosas. Pero además has dado muchísimas opciones. O sea, es que ya, no sé, ya más cosas ya no se puede Puedes decir. meditar oyendo música y con tu amiga a la vez y ya Es lo verdad. petas. Y al aire libre. Al aire libre, bien, lo tenemos. Y además pasando un poquito de frío, que es bueno para los adipocitos y los transforma en adipocitos chulos, ¿no? eso es. Sí, también. Eso es. Bueno, claro, pero siempre se buscan fórmulas mágicas, ¿no? Habrás observado pues de la cantidad de gente. No, pero a mí dime, a mí rapidito, ¿eh? O sea, yo quiero perder peso. Entonces aparece el palabra, la dieta. Ah, sí, claro. Y entonces, claro, vamos con las dietas y ¿qué sucede? Pues claro, se nos ocurre preguntar, bueno, pero Boti, ¿hay alguna que funcione? ¿De verdad podemos hacer esa clasificación, un pequeño resumen de estos semáforos que nos contabas, rojo, ámbar, verde, las que funcionan, las que no? Sí, yo es que soy un poco mala, entonces lo que veo que funciona por ahí, digo, vamos a utilizarlo para el bien. Y como funciona muy bien por ahí, les está funcionando a algunos esos semáforos nutricionales o ese verde, rojo, esas aplicaciones que bueno, yo no soy partidaria porque son muy simplistas y realmente no están basadas en la evidencia científica, la mayoría de ellas, ¿no? Y pueden llegar a confundir a la gente. Pues utiliza un semáforo también, pero para clasificar las dietas y ahora sí en base a la evidencia, ¿no? ¿Qué dice la evidencia científica sobre las dietas en general, ¿no? Y en el rojo, las dietas que no tenemos que hacer ni aunque nos paguen, tenemos, para empezar, pues las dietas de moda, que son las dietas de los famosos, la dieta de Brad Pitt, la dieta de las Kardashian, la dieta de, ponga usted el famoso que quiera aquí, o personaje celebrity, rey, reina, etcétera. ¿Por qué? Pues porque realmente yo, que tengo la suerte incluso de haber conocido alguna celebrity o algún famoso, siempre es mentira. Realmente cuando dicen la dieta de fulano, es que fulana no hace esa dieta. Alguien ha decidido que para tener clickbait en una página, en un momento, en las redes sociales, fulana hace esa dieta, pero es mentira. Y en el caso de que la hiciera, haría un montón de cosas más aparte de esa dieta. Las dietas muy restrictivas, las dietas de los batidos, las dietas de las barritas, las dietas detox, las dietas monotemáticas del cachofa a la piña, ponga usted su fruta, hortaliza favorita aquí. Todas estas dietas están basadas en la restricción drástica calórica. Funcionan, pero solo un ratito. O sea, funcionan porque hay un déficit calórico. Tu cuerpo, claro, lo que hace es perder grasa, pero a su vez pierde músculo. El músculo es metabólicamente más activo, o sea, el músculo puede gastar más energía en reposo. Si tú pierdes músculo, estás perdiendo una manera también de quemar esas calorías. Es muy complejo y, sobre todo, no es sostenible en el tiempo. El 90% de las personas, 85-90% de las personas que empiezan una dieta de estas características recuperan el peso entre 6 y 9 meses después. Con lo cual, ¿para qué nos vamos a meter en un follón que es muy agresivo para nuestro cuerpo, que maltratamos otra vez al miocito y al adipocito, que tiene memoria, por cierto, que el adipocito, cuando tú lo maltratas, lo sabe? Es decir, cuando tú has maltratado al adipocito de pequeño, y por eso es importante empezar desde niños, cuando uno es mayor tiene más facilidad para recuperar peso. Es decir, el que ha sido gordo de pequeño, con perdón de la palabra, tiene más facilidades de serlo de mayor. Entonces, ojo con esto. Pero bueno, volviendo a las dietas. Esas dietas rojas ni en pintura, porque no van a funcionar. Y en el ámbar tenemos a las trending topics, ¿no? O sea, realmente las dietas del 2021, 2022, 2023, el ayuno intermitente, la dieta keto. ¿Quién no tiene un amigo, primo, vecino o él mismo que ha hecho el ayuno intermitente como la solución al sobrepeso, la obesidad? Bien, realmente están en ámbar, las hemos puesto en el ámbar porque son dietas que pueden ser estrategias útiles para algunas cuestiones, pero tienen que tener una supervisión porque no son aptas para todo el mundo. El ayuno intermitente puede ser útil para prevenir distintas enfermedades. Si se pierde peso es porque hay déficit calórico, o sea, porque se restringe la ventana energética y entonces comes menos calorías en esa franja y entonces, pues, vale. Pero sí pueden ser útiles. Incluso hay evidencia de que son útiles para la microbiota. O sea,
puede estar bien, pero también tienen sus efectos secundarios, y no solo la fatiga, la debilidad muscular, porque es verdad que hay unas adaptaciones y en 2-3 semanas el hambre se acomoda, ¿no? Y puedes incorporarlo, pero hay personas que pueden tener tendencia a desarrollar trastornos de la conducta alimentaria con este tipo de dietas, porque al restringir la comida dicen, no, es que en el Paleolítico se comía una vez al día. Nosotros deberíamos comer una vez al día. Claro, pero es que en el Paleolítico comían una vez al día porque era lo que podían, porque no tenían más comida en el resto. Entonces, o una vez cada 3 días. Pero no tenían un estímulo de hambre ambiental como tenemos nosotros, de estoy viendo comida todo el rato. Si el hombre del Paleolítico hubiera tenido comida todo el rato, hubiera comido todo el rato. Y de hecho, no hace falta irte al Paleolítico, tú puedes ver a la historia, durante la historia del arte, tú vas viendo los cuadros en distintas etapas y siempre ha habido gente con sobrepeso y obesidad. O sea, que ahora se haya multiplicado el sobrepeso y la obesidad por 3 en los últimos 50 años porque ya el sedentarismo, el teletrabajo, el globo, la compra a domicilio, las hamburguesas, o sea, que se nos ha ido de madre, se nos ha ido de madre. Pero también había gente obesa en la época romana porque la persona que ha tenido posibilidad de comer mucho, tu cerebro está pensado para que el azúcar te genere una sensación gratificante y querer comer más, porque históricamente nosotros, cuando no teníamos otra cosa que comer, los alimentos dulces y muy grasos eran los que facilitaban más la supervivencia, y los alimentos amargos y ácidos son alimentos que podían tener alcaloides o tóxicos, es decir, un alimento amargo o ácido puede ser un alimento que esté en mal estado. Tu cuerpo no te pide comer alimentos ácidos o amargos en general, pero sí te pide comer dulces o muy grasos porque para tú asegurar tu supervivencia, si comías más alimentos más grasos o más dulces, tu cerebro iba a funcionar mejor, ¿no? Ujú. Entonces todo eso tiene un motivo histórico que ha funcionado. Pues claro, es que somos una ventana en el tiempo muy pequeñita de todo el tiempo que lleva existiendo el ser humano. Entonces estamos luchando contra los elementos y tenemos que hacer CrossFit y empujar trineos y levantar peso, porque es lo que hacía el señor cuando empujaba el arao y levantaba pacas de paja. ¿Y en la luz verde? Porque nos hemos quedado en el ámbar. Sí. ¿Y verde? ¿Qué hacemos? Es que me ¿Cómo gusta comemos? mucho el ámbar, porque es donde nos ¿Te gusta el enganchamos ámbar? todos. Claro, es que el verde, claro, el verde, si yo os hablo de la dieta mediterránea, me vais a decir, vaya petardo, mediterráneo. Es decir, hasta las patatas fritas son mediterráneas. Es que esta Sí. palabra ya no tiene, está Mm. vacía de contenido. Qué pena que hayamos vaciado de contenido una palabra como mediterráneo con lo estupendo que es. Yo en el libro hablo de la dieta mediterránea 2.0, que la he llamado yo así, a las recomendaciones del Ministerio de Consumo de noviembre de 2022, que son bastante recientes, en las que hablan de una propuesta alimentaria dentro del estilo mediterráneo, en el que ya no está la famosa copita de vino en las comidas, en la que los cereales refinados ya no son la base de la alimentación, ¿no? O sea, ya hemos cambiado esa pirámide por algo más ajustado a la evidencia. Tenemos también el plató de Harvard, conocido por todos. Tenemos la dieta atlántica, tenemos la dieta DASH, que es la dieta de la hipertensión. Todas estas dietas se pueden hacer sin supervisión por una persona sana, porque son pautas muy sencillas de que la mitad de tu plato sea verde y rojo, como la bandera de Portugal, que es lo que digo yo siempre, Ujú. y luego como integral y la proteína de fuente. O sea, para esto no hace falta una supervisión si estás sano. Pero yo lo que he hecho para hacerlo un poco más entretenido, realmente hay un modelo que es el modelo sueco que se llama Find Your Way, que el lema de los suecos es tan simple como come más verde, muévete y no comas mucho. Ellos dicen eso. Sencillo. Bueno, es tan fácil y Parece. tan difícil como Sí. eso, pero hay 4 columnas que yo lo llamo los pilares de la dieta, ¿no? Dentro de esa dieta griega, ese Partenón que me he montado yo, que la parte de arriba es el frontón, la mente, pero la mente y ese hambre emocional y las emociones están sujetas por los pilares de la dieta, y abajo la base, que es el ejercicio. Esos pilares de la dieta, en la primera columna, más, es come más. Y claro, los suecos dicen que coman sus cosas suecas, y entonces yo digo, vamos a comer nuestras cosas nuestras de aquí, vamos a comer más legumbres, vamos a comer más fermentados, más frutos secos y especias, vamos a comer más frutas y verduras, ¿no? Los frutos secos y las semillas están muy abandonados y además tienen como mala prensa los frutos secos, y eso hay que cambiar el chip. Y las especias y las hierbas aromáticas hablo mucho porque si enriquecemos mucho con hierbas aromáticas y especias un alimento, o sea, una comida, igual le tenemos que echar menos sal, menos azúcar o menos grasa, ¿no? Y lo tenemos súper abandonado eso. Ujú. En el segundo pilar, el menos, eso es muy básico, no nos vamos a detener en que la gente coma menos alcohol, menos sal, menos azúcar y menos ultraprocesados y menos carne roja, porque eso lo sabemos todos. Pero sí que hay otro pilar, el tercero, que es el de cambia,
que es interesante. Pequeños cambios, ¿no? Cambia las harinas refinadas, cambia el pan blanco por el pan integral, cambia la pasta refinada por pasta integral. Y ahora viene la polémica, cambia las patatas por las hortalizas. Claro. Una lágrima cayó en la arena por la patata y los productores de patatas vinieron a por mí. No tenemos nada en contra de la patata y la tortilla de patatas puede ser de mis platos favoritos, aunque la tortilla de calabacín es una opción, pero yo no voy a pedir a la gente que cambie la tortilla de patata por la tortilla de calabacín, pero sí que hagamos un esfuerzo de que esa guarnición básica española de filete con patatas, pescado con patatas cocidas, o sea, el pescado va con patata cocida y el filete de carne va con patatas, y eso es así en todas partes. ¿Y el pollo? Y el pollo con patatas y el domingo se come pollo con arroz y todo sí, las patatas con ketchup. Entonces, claro, cambiar las patatas fritas con ketchup por palitos de zanahoria con guacamole, que es lo que proponíamos en el recetario este que hice con el ministerio, está muy bien, igual no es para todo el mundo, pero sí que pensar en esas guarniciones de vez en cuando. Llevamos a cambiar esas patatas por... Además, en los restaurantes muchas veces ya se puede elegir la guarnición con patatas, con pimientos asados, con verduras o con tal. Pues vamos a esas pequeñas elecciones, porque la idea es que el cambio sea más por menos. Y en este caso, las hortalizas por las patatas es más por menos, es más vitaminas, más minerales, más antioxidantes por menos calorías. Dicen, las calorías, es que no hay que contar las calorías. Bueno, a mí también me parece muy reduccionista decir, o muy naif decir, no vamos a hablar de calorías. Realmente las calorías importan, o sea, el tamaño de la ración importa. Si tienes un exceso de calorías, la acumulas en forma de grasa. Entonces, lo interesante es que tú, ese cuarto pilar que es no comas demasiado, restringe esas calorías. ¿Por qué? Pues porque esos hidratos de carbono que se ponían como base de la pirámide, ¿no? De 60% de hidratos de carbono. Claro, si tú haces ejercicio físico, tanto profesional como personalmente, igual sí necesitas más hidratos. Pero con la vida que llevamos ahora mismo, que ya hasta trabajamos, no salimos de casa y la comida nos la traen a la puerta de casa ya, si te descuidas hecha, nuestro gasto calórico ha bajado. Entonces, no es que sean las gallinas que entran por las que salen, que varias veces digo en el libro que no, porque tenemos la microbiota, pero realmente quien diga que no hay que contar calorías, o sea, no es que haya que contarlas, pero que el tamaño y la cantidad y la densidad energética de los alimentos cuenta, eso es una verdad. No podemos engañar a la gente diciéndole otra cosa, porque entonces las estamos abocando a que fracasen en esos 6-9 meses y volvamos a empezar. Es que ¿qué pasa? Pues que es mucho más conveniente para las redes sociales poner un titular de en 3 semanas, en 2 semanas, en 4 días. De hecho, es algo que hemos hablado mucho aquí y se da la paradoja esta del que come sano, ¿no? Que precisamente tiene mucho que ver con esto. No, pues yo me tomo una tosta con aguacate, con salmón, con no sé qué, con no sé cuántos, un huevo frito, no sé qué. Claro, todo. claro. O sea, al final todo saludable en el sentido de muchas vitaminas. Sí, y un batido detox que son 500 kilocalorías. Y estoy engordando, pero si como súper saludable, ¿no? Comer saludable, pero mucho, tampoco bueno. Ahí. Entonces tenemos claro esto de que tenemos que hacer cambios, ¿no? Con todo este conocimiento que cuentas en el libro, tú a una persona que dice, sí, pero mira, es que no sé, de verdad, es tanto lo que tengo que cambiar, porque hay gente que... Pues mira, como el plan es integral Eso. y el plan es intestino, cerebro, músculo, necesitaríamos un profesional para el músculo, un entrenador físico, un profesional para las tripas, ¿no? Que es un nutricionista, y uno para el cerebro, que es el psicólogo. Sí. Pero claro, yo le digo a una persona, no, mira, es que tú... ¿Vete? No, pero es que realmente yo no creo que todo el mundo necesite un psicólogo, un entrenador físico, un nutricionista. O sea, una persona que tenga obesidad y que no haya podido perder peso en muchos años, sí, pero una persona que lo que quiera es cuidarse, perder esos kilos que nos cuestan a todos porque en una talla menos nos sentimos más ágiles, más cómodos y, ¿por qué no?, más guapos, que es que también es una tiranía ahora de no se puede hablar de que me quiero ver mejor. Pues yo claro que me quiero ver mejor y quien diga lo contrario miente. Mira, yo realmente, a mí este libro me hubiera gustado titularlo No hay gordos en el metaverso, porque lo que pasa es que esto era más políticamente correcto. El otro no es... Pero ¿quién coge un avatar y se pone gordo? Eso es verdad. ¿Quién? ¿Cierto? Nadie, ¿eh? Nadie. ¿Y quién se pone una foto donde se vea gordo? Se Nadie. pone la que te ves Se pone la que se ve mejor. Entonces, mejor. es luchar contra eso. No vamos a luchar contra eso. Y no pasa nada por quererte ver bien. Eso no significa que lo importante sea la estética, pero que es un punto que te ayuda y que te motiva
para adelante con ese punto. O sea, hay que relajarse un poco también, ¿no? Que es que parece que todos tenemos que ser... que entender que la gente solo quiera que sea por salud es imposible. Ujú. Hay una cosa que preguntan mucho y es el tema de la edad, ¿no? A medida que se van cumpliendo años, es cierto que resulta más difícil perder peso. Entiendo que debe haber algunas cuestiones hormonales o que puedes un poco ayudar a esa gente que se plantea, oye, pues es que yo me ha llegado la menopausia o la perimenopausia y es que no hay manera de quitarme kilos. Sí, hay dos claves. Primero, en la menopausia, las hormonas, bajan los estrógenos, los progestágenos, la testosterona, y entonces estas hormonas que te estaban protegiendo, estos niveles altos te estaban protegiendo de no acumular grasa visceral, que es una de las funciones que tienen, porque estás preparada en tu edad fértil para ser madre, cuando ya se supone que eso no va a pasar, bajan y entonces es más fácil acumular grasa en esa zona. Pero eso no significa que sí o sí vaya a ocurrir. Es que ocurren otros casos, otras cosas asociadas a la menopausia. Muchas veces hay menos predisposición a hacer ejercicio, te haces más mayor, problemas. Esto existe, pero luego está la senescencia celular, que consiste en que tus células pues ya se hacen mayores también y no son capaces de soportar bien la inflamación. O sea, como esa goma del bikini que el primer año funciona bien, pero el segundo ya se queda un poco, ¿no?, dado de sí. Entonces, claro que afecta, esa senescencia celular está ahí y hay que tener en cuenta que precisamente porque existe tenemos que tener más cuidado todavía, ¿no?, en esa alimentación y en ese ejercicio y no fragilizar a las personas mayores. Las personas mayores, precisamente cuando se jubilan, que tienen más tiempo, es cuando pueden empezar poco a poco a hacer esos ejercicios de fuerza. Bueno, Buenísimo. hablamos varios conceptos muy potentes, ¿no? Como esto de fragilizar y las excusas y el estrés, porque nosotros también escuchamos todo el tiempo, claro, es que yo tengo mucho estrés, es que yo estoy muy preocupada, es que cuando esté más tranquila, cuando resuelva este problema, tú eres muy directa. Entonces, ¿qué le dirías a estas personas son excusas? ¿Cómo salir de ahí, ¿no? Bueno, yo lo que pienso es que realmente el estrés es uno de los grandes males, porque el estrés dispara el cortisol, que baja la dopamina y buscas más dopamina. El estrés altera la sensación de hambre y saciedad, y el estrés te hace querer más azúcar. Con lo cual, lo que tienes que tener claro es que el estrés afecta directamente a tu salud. Si no puedes controlar el estrés, tienes que tomar control sobre el estrés no se va a curar solo. O sea, la vida que llevamos no va a parar. De hecho, a medida que somos más mayores, puede que tengamos más problemas, ¿no? Con lo cual, lo importante es ser consciente, hacer un análisis de, oye, me hago yo una ITV, ¿qué está pasando en mi vida? Y tomar las riendas. Creo, sinceramente, que a la hora de perder peso, un nutricionista es importante, pero un psicólogo, cuando hay problemas, también. Y que muchas veces un nutricionista no va a ser capaz. Y el nutricionista, yo hablo con muchos entrenadores físicos, con muchos nutricionistas que me dicen, es que hago de psicólogo. Pero es que tú eres nutricionista o entrenador físico, no eres psicólogo, ¿no? Entonces, ser honesto con uno mismo, creo que es lo principal. Bueno, hablaríamos aquí 3 horas más con Boti. Sí, es una suerte. Raquel, has tomado algunas notas para hacer un pequeño resumen. Se ha dislocado la muñeca. Claro, es una masterclass, es una clase magistral, encima con conceptos tan facilitos, pero bueno, afortunadamente nos los haces entender muy bien. Bueno, hemos hablado de un montón de cosas y bueno, nos explicabas que hacemos bullying a los adipocitos. Hemos aprendido bastantes conceptos, hemos aprendido qué es el patito feo de las células y que son el centro logístico, esos que dan esos mensajes que tienen que llegar al cerebro. Y bueno, si hay algún problema y están estropeados, pues tenemos que atender a ello, porque resulta que el hambre da señales que no son del todo correctas. Claro, nos has dicho una frase que es, a ver, que no es un gocho, esa persona que es que no puede parar de comer, que es que su cerebro tiene hambre. Así que nos invitas a hacer un autoconocimiento de las tripas en tu libro. Y luego ha llegado el gran protagonista, el miocito, ese yerno perfecto, maravilloso, que podemos alimentar y poner aún más guapo con el ejercicio de fuerza, porque a veces le hacemos ghosting, pero no, queremos que esté bien potente, porque es muy importante. Y sumamos al eje intestino-cerebro, brutal este descubrimiento, intestino, cerebro, músculo, y hablemos de las superquinas, mioquinas, eserquinas generadas por el músculo, moléculas del movimiento, polipíldora natural de la salud, es que las tendrían que recomendar en todos los hospitales, ¿no? Que vale que el ejercicio cuesta, como la relación de pareja nos dices, pero merece la pena porque frena el deterioro cognitivo, genera endorfinas, no sé, tantos beneficios que se nos acaba el tiempo. Entonces, cuando tengas hambre emocional, pregúntate, nos dices, a ver, ¿me está pidiendo el cuerpo lentejas o ganchitos? Esa es la pregunta del millón, porque si la respuesta a cómo me voy a sentir cuando satisfaga mi hambre es contenta o culpable, ahí tienes la clave. Bueno, fuentes de dopamina. Venga, repasemos ejercicio físico, que si no puedes hacer ejercicio físico, tienes un montón de cosas para buscar el placer.
interacción con amigos, cosas que generen sensaciones placenteras, música, canta, baila, toca un instrumento, aprende algo, sal al sol o hazlo toda la vez, camina al aire libre. En cuanto a las dietas, rojo, ámbar, verde, leer su libro, de verdad, me encantaría hacer un resumen, pero es que su libro es maravilloso. Tu cerebro, me quedo con esto, está pensado para generar una sensación gratificante y comer, así que vamos a ayudarle un poquito a que pueda controlar esa sensación, ¿no? Y más. ¡Ole! Madre mía, Raquel. Y más. No sé si aplaudirte. Bueno, pues está feo porque son cosas que he dicho yo, pero es que un nuevo resumen has hecho. Correcto, es que lo has dicho todo tú. y hay que volver a escucharlo y activarse, ¿no? Y buscar estos placeres que no están en la comida, buscarse otros, ayudar un poquito, porque claro, el de la comida es muy rápido, pero no es el mejor siempre. Y el movimiento, muchas gracias, boticaria, como Un placer, siempre. muchísimas gracias, chicas. Y hasta la próxima, bienestarios. Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales. ABC-Bienestar.